Pues son las 10:10 en punto de la noche. Vamos a hablar ahora de nosotros mismos, de los medios de comunicación y del uso que hacen ustedes, de los denominados medios tradicionales, como la televisión, la radio o la prensa, y de las redes sociales también. Hoy se ha presentado en Valladolid un estudio, el más completo elaborado hasta ahora, en el que han trabajado Metroscopia, el Foro Periodismo 2030 y la Fundación AXA, sobre el estado de la información en Castilla y León. Y como gran titular les puedo adelantar que nuestra comunidad se sitúa por encima de la media española en cuanto a confianza de su prensa histórica. Es más, hay todavía esperanza para la prensa en papel, ya que ahora está se habla mucho de la crisis de los periódicos. El 65% dice confiar más en los periódicos, sin embargo, cuando se trata de las redes sociales, la desconfianza se sitúa en el 70% de media. Y un último dato, la televisión es el principal medio de información para los castellanos y leoneses. Estamos de enhorabuena. Vamos a analizar estos datos con dos grandes del periodismo de este país. Uno de ellos es tertuliano de Cuestión de Prioridades en Madrid y el otro es un amigo paisano, que ya me gustaría a mí tenerle de tertuliano, pero bueno, se resiste, pero esto de dar el primer paso como entrevistado igual se anima. Ellos son Fernando Jáuregui y Sergio Martín, dos generaciones distintas de periodistas. Seguro que pese a eso entienden la profesión de la misma manera. Y uno es el presidente y otro es el director de Periodismo 2030. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien teneros aquí, tenía yo ganas de entrevistar a Sergio, porque a ti ya te he entrevistado, Fernando es la segunda. Fernando está más visto, puedes decirlo. Es un abusón, es un abusón. Pero muy honrado de estar aquí en tu programa y quién sabe, después del día de hoy, vete tú a saber. Fernando empezó como entrevistado y acabó ¿Sí? como tertuliano, o sea que bueno, vamos a ver si vas cogiendo confianza. Un placer enorme estar aquí hoy. Bueno, ¿qué características peculiares o distintas tienen los castellanos y leoneses a la hora de informarse? Yo no sé si el hecho de confiar más en los periódicos, digamos, históricos. En Castilla y León hay 6 periódicos centenarios que llevan más de 100 años. 7. Incluso el hecho de que el 84% de los castellanos y leoneses se informen por la televisión es algo distinto al resto de otras comunidades. Pues se informan por la televisión y también por los medios tradicionales, es decir, prioritariamente por televisión, pero no quiere decir que no lean periódicos. No, por supuesto. A ver, Castilla y León tiene una característica que no tiene más que otra comunidad en toda España, que es Galicia. Tiene 7 periódicos centenarios, mucho más que centenarios, alguno de ellos, el decano de los centenarios en el norte de Castilla está ahí. Eso es que son más que periódicos. Los periódicos centenarios, que llevan acompañando a los ciudadanos durante 100, 150 años incluso, 120, 130, ya son una institución de confianza. Y eso se demuestra también en las encuestas, ¿no? Y esto en Castilla y León se nota. Castilla y León tiene mayor índice de lectura de medios de papel que el resto de España, porque claro, porque es que no hay, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no existe un periódico regional, ni un periódico provincial. En las provincias no existe un periódico realmente potente en general, ¿no? Y aquí sí. Y entonces, pues eso, yo creo que eso es un hecho diferencial importante. Y no solo es lo único. Yo creo que Sergio tiene que contar alguno más, ¿no? Bueno, hay una cosa que me interesa mucho. Estamos en la tele y la tele, pues en general, a nivel nacional, es el medio más seguido, no solamente porque es el medio al que acudimos para informarnos más, sino que lo hacemos con más frecuencia, ¿no? A diario, casi a diario, más del 80%. Pero curiosamente no es el medio que goza de mayor prestigio, es la radio. Bueno, como muchos de nosotros estamos en tele y en radio, pues somos casi primos hermanos en ese caso, ¿no? Pero es la radio y la prensa escrita quienes gozan de mayor prestigio, ¿no? De mayor credibilidad a la hora de informarte. Y eso permanece unánime también en Castilla y León, es decir, esto no varía con respecto a la media nacional. Sin embargo, hay otro dato que, relacionado con lo que decía Fernando de los periódicos centenarios, que tú también destacabas, los periódicos llamados históricos, que es el hecho de que en Castilla y León, cuando preguntamos por aquellos medios, no solamente medios de Castilla y León que seguimos habitualmente, sino aquellos que tienen mayor incidencia en la cohesión social, ahí Castilla y León es poquito, creo recordar que es un 1,2, pero le atribuimos especial importancia al hecho de que contribuyen a transmitir los valores propios de nuestra tierra. Y para mí ese es un hecho fundamental y casi te diría que un dato que justifica el hecho mismo de que hagamos esta encuesta, ¿no? Que preguntemos, porque al final esas variaciones territoriales, el estar en los valores propios de cada tierra, en este caso de nuestra tierra, de Castilla y León, es importante y ahí transmiten esos valores los medios de comunicación. En el tema local, porque a los castellanos le interesa más la política local que la política nacional, y fijaos lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Eso les pasa lo cual a todos, demuestra, yo no sé, Fernando, si... Eso pasa en todas partes, ¿eh? Pasa en todas partes. En todas partes. Lo que pasa es que aquí, insisto, como tenéis unos medios muy potentes en cada provincia,
pues eso naturalmente pues da un... O sea, que larga vida al papel de momento, pese a que cierran kioscos y a que vemos que la OJD se caen los números. Bueno, aquí sí. Diré una cosa, sí, pero diré un matiz que se observa en la encuesta, tanto en esta como en la que hicimos hace 2 años, que cada vez más, especialmente los más jóvenes, no distinguen papel del resto, distinguen medios escritos de otros medios. El medio escrito da igual que sea consumido en papel o en formatos digitales, en el iPad, en fin, otros medios, es prensa escrita lo que se distinguen de otros, ¿no? Y esto cada vez está más instalado, no hay debate sobre eso. ¿A qué creéis que se debe que haya más confianza en los medios privados que en los públicos? Yo una vez más te digo lo mismo. Es que, a ver, durante la pandemia, por ejemplo, estaban los kioscos cerrados y los bares cerrados, los medios de papel, por ejemplo, han seguido saliendo todos los días. Eso es un servicio público que hay que reconocer. Es una actitud casi heroica, porque se ha perdido ahí muchísimo dinero. También es heroico, por cierto, que compañeros tuyos y míos hayan salido a visitar con el micrófono y la mascarilla sitios donde nadie quería ir, por ejemplo, los hospitales, para hacer información. Eso la gente lo ha valorado. La valoración de la información como bien necesario, como bien imprescindible, más que necesario, esto yo creo que ha cundido más, ha aumentado en la ciudadanía, hasta el punto de que yo creo que ha aumentado también ligeramente el porcentaje de quienes creen o admiten que hay que pagar por la información, los muros de pago, etcétera. Eso es un tema que es muy importante porque yo creo... ¿Están funcionando los muros de pago? ¿Las suscripciones a los periódicos poco, pero se mantienen? La encuesta aquí nos dice que poco, pero funcionan. Ya hay un 30% de gente que admite que hay que pagar. Y hay, pues ahora en Castilla y León, no tengo aquí el dato, no sé si te acuerdas tú, Sergio, gente que en Castilla y León ya se ha suscrito. Más hombres que mujeres, por cierto. Las mujeres están más interesadas por unas cosas, un tipo de información, por ejemplo, por la política nacional, no están nada interesadas. Y mira que está divertida la política nacional, no hay más que ver lo divertido que está esto, ¿no? Pero en cambio sí están más interesadas por los temas sociales, por los temas sanitarios, etcétera, ¿no? Eso es importante también. Sergio, al contrario que la media nacional, en Castilla y León una mayoría no se siente seguro cuando usa las redes. ¿A qué se debe? Aquí, quizá en Castilla y León la población es más envejecida, más mayor. ¿Es un formato en el que no se sienten muy seguros? Bueno, no sé a qué se debe, pero saco las mismas conclusiones que tú. Es decir, leyendo la encuesta, lo primero que llama la atención es que una de las diferencias regionales es que efectivamente nos sentimos menos seguros cuando nos manejamos en entornos digitales. Y yo creo que efectivamente tiene que ver con una población más envejecida y con una mayor desafección, una mayor distancia que otras regiones pues, más urbanitas, con más población viviendo en entornos urbanitas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a pesar de que... eso es como tú dices, luego hay que ir, y yo invito a que la gente vaya a la página periodismo2030.com, se descargue la encuesta, a la gente que le interese, y lo analice, porque cuando vas luego corte de edad por edad, no es lo mismo hablar, y aquí es una de las grandes conclusiones de la encuesta a nivel nacional, pero que también se mantiene en nuestra región, que es el hecho de que hay una brecha generacional brutal. Ya sé que algunos me estarán viendo y dirán, bueno, como siempre, sí, como siempre, pero más. O sea, ahora hay una brecha generacional tremenda en cómo consumimos medios de comunicación, a través de qué formatos, cuáles son nuestros prescriptores favoritos. Incluso muchos de los que nos estén viendo, si decimos nombres como que Fernando y yo aquí nos peleamos mucho, ¿no? Como Ibai Llanos o la gata de Schrödinger o en fin, hay un montón de youtubers e influencers. Aquí tenemos a Soraya Lázaro, nuestro cotilleo influencer, Soraya Lázaro. Esos nombres son nombres que en muchos casos sus padres ni siquiera conocen. No es que no los consuman, no es que no sigan esos youtubers, es que no los conocen. Otra pregunta que hacemos es precisamente si le damos más valor o nos creemos más a los youtubers porque les entendemos mejor que a los periodistas, ¿no? Y sin embargo ahí no caen en la trampa, tampoco los más jóvenes. O sea, mayoritariamente siguen otorgando más confianza a los periodistas, a pesar de que cada vez consumen, los más jóvenes especialmente, más a estos casters, lo cual es daría para una reflexión importante. Es decir, a pesar de que no les dan más confianza, su curva es creciente, cada vez consumen más su contenido. Pues quizás están dispuestos a arriesgar, ¿no? Los más jóvenes dicen, mira, aunque no me ofrezcan tanta seguridad, me divierte más. Es que la credibilidad hay que ganársela con mucho tiempo, muchas veces. Fernando, en esta macroencuesta hay algunas conclusiones muy interesantes, como que los encuestados dicen que saben detectar las noticias falsas y el llamado periodismo ciudadano de las redes sociales saben percibirlo como un periodismo que no es verdadero. ¿Tú eso te lo crees? No me lo creo, no. Hombre, tú cuando le preguntas a una persona, ¿usted se considera bien informado? Habitualmente te dice que sí. ¿Usted es un tonto de las narices
que no sabe distinguir un bulo, una fake news de una verdadera, pues te dice naturalmente que no, yo sé distinguir perfectamente. Y es sorprendente el porcentaje de gente a nivel nacional, quiero decir, y en Castilla y León también, que te dice que sabe distinguir, que se siente, que no le cuelan una fake news. Sin darse cuenta, la gente, pues, nosotros mismos que somos profesionales de esto, muchas veces no detectamos las fake news, porque es que las fake news están poblando la información en todas partes. Más de la mitad de la información que recibimos, tiene una parte, un componente de fake news. Esto lo sabes porque lo ves y lo vas detectando. Así que yo creo que ahí hay un componente de ingenuidad o de orgullo importante cuando dices, no, yo estoy primero, yo estoy muy bien informado. Estar muy bien informado en este país es muy complicado, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo y es muy complicado aprender todo lo que nos rodea, ¿no? Y segundo, detectar las fake news en un mundo que está absolutamente cuajado de fake news. Sobre todo de la gente joven, ¿no? Que son los que, en fin, más consumen ese tipo de información, pero y a los que más se la cuelan muchas veces. Las redes sociales son una pura fake news. Las redes sociales están cuajadas absolutamente. Y ahí, efectivamente, como dice Sergio, el gap generacional es brutal. Porque siempre ha habido, sí, siempre ha habido. Pero yo, fíjate, en mi ya no corta trayectoria, digamos, nunca he percibido una distancia generacional como ahora. Porque esto se ha acelerado mucho. En los 3 últimos años, nosotros empezamos el Foro Periodismo 2030 hace 3 años exactamente, se cumplen ahora. En los últimos 3 años la aceleración ha sido tan brutal, en parte por la pandemia, en parte porque todos estábamos metidos en el Zoom y estábamos en otra cosa, que yo creo que la distancia se ha agigantado. Incluso se ha generado un léxico completamente distinto, que como decía Sergio, no sé si has acabado de decirlo, pero que yo creo que está distanciándonos mucho más a los mayores de los jóvenes, porque es que se están empleando palabras que ni ellos entienden, y nosotros hemos estado dando clases en todas las facultades de estos tiempos, ni ellos entienden ni nosotros los entendemos a ellos. Me permites una cosa, José Luis. Voy a contar una cosa relacionada con la encuesta, pero que nos pasó a Fernando y a mí. Haciendo este debate con chavales jóvenes, estamos muy interesados en abrir el debate en las facultades, en los colegas de profesión, periodistas y compañeros de comunicación audiovisual, etcétera. Que por veo por aquí alguna compañera detrás de las cámaras que ha estado con nosotros en la Universidad de Salamanca, quiero recordar. Una chica se nos acercó al acabar un debate y me preguntó: oye, Sergio, yo lo que no entiendo de los de vuestra generación, me llamo boomer, se lo perdonaremos, pero lo que no entiendo de los boomer es por qué cada vez que ponéis la radio queréis jugar a la lotería. Dije, perdona, no te entiendo. Dice, sí, mi padre se monta en el coche, pone la radio y lo que le echen. Que el señor está hablando, que el locutor está hablando de macramé, pues escucha macramé. Que está hablando de fútbol, pues fútbol. Dice, no, yo escucho un podcast de lo que me interesa. Un día me interesa gastronomía, otro día. Y me dejó pensando. Me dejó mucho tiempo pensando, porque dije, toma, pues es verdad, no siempre. Yo hago todas las mañanas, lo primero que hago al levantarme es poner la radio. Y no tengo la seguridad de que al poner la radio me vaya a interesar lo que están contando. Y hoy hablábamos, Fernando y yo, sobre esto y llegábamos a una conclusión, bueno, que comparto con vosotros, pero que es debatible. Yo creo que el gran valor de la radio sigue estando en su inmediatez. Y alguien me puede decir, no, pero las radios sociales son más inmediatas. Sí, pero la mayor parte de los que crecimos escuchando la radio, escuchamos la radio no solamente por aquello que están contando, que nos pueda interesar más o menos, sino con la expectativa de lo que pueda pasar. Casi por el escuchar la radio para no perderte aquello que pueda suceder en directo. Que creo que también es ampliable a la tele y programas en directo como este, ¿no? Sí, claro. donde efectivamente, claro que hay un menú que confeccionamos, que preparamos, que diseñamos, pero estamos con las antenas abiertas y pendientes de cualquier cosa que pueda pasar, por si pasa, contarla, ¿no? Nunca se sabe lo que puede decir Ángel Cuaresma, por ejemplo. Eso es. Te puede sacar o cualquier cosa. Acaba de pasar, ha dicho una barbaridad, pero bueno, se la hemos pasado por alto, no pasa nada. Ha dicho una barbaridad, no lo sé, pero hay que decir que es imprevisible. Yo lo conozco hace muchos años, imprevisible completamente. Oye, ¿qué periodismo creéis que viene ahora en el futuro? ¿Qué tenemos que cambiar los periodistas? ¿Qué otros formatos deberíamos empezar a tener que explorar? Tenemos aquí a 3 periodistas también, que seguramente nos vienen bien vuestros consejos, que estáis pulsando muy bien lo que está pasando. José Luis, que el periodismo es el periodismo. Es decir, hay cosas eternas que no van a cambiar o que no deberían cambiar. Para mí, la esencia del periodismo es que noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique, porque lo otro se llama publicidad o peloteo. El periodismo empieza en la pregunta, te he escuchado decir hoy. En la repregunta. En la repregunta. Siempre decimos, el periodismo empieza en la repregunta. La pregunta nunca te la contestan, las fuentes nunca te la contestan. Entonces, tienes que tener la posibilidad de repreguntar y decir, bueno, pero ahora en serio, ¿me quiere usted contestar? Que esto se lo he oído yo a algún compañero muy valiente, sí, decírselo a un presidente del gobierno, no a este. Que este no te deja repreguntar nunca, dicho sea de paso, pero se lo he oído.
Y esto yo creo que es muy importante. El periodismo de verdad empieza en la repregunta, pero el periodismo de verdad empieza en saber que tú estás haciendo un servicio a la comunidad y que por tanto tienes que contar cosas que a alguien no le gusta que los cuentes, porque lo demás, si les gusta, es un remitido. Entonces, ese periodismo va a quedar siempre. Luego tú, ¿con qué medio, con qué formato, con qué velocidades, con qué especificidades? Eso lo podemos discutir. No lo sabemos, te lo digo, porque esto ha cambiado tanto. Es que, oye, en los últimos 10 años... Bueno, a veces las velocidades tan rápidas van en contra del rigor, ¿no? Van en contra, absolutamente. No, yo en los últimos 10 años he visto experimentar un cambio tan importante en la manera de hacer información y tan perverso, porque yo considero que las redes sociales son enemigas del periodismo, por ejemplo, pues esto ya es otra cosa, y tan perverso que yo no soy capaz ahora de decirte a dónde nos va a llevar el señor Elon Musk, por ejemplo, con su censura, dicho sea de paso, con su censura universal. Yo no sé dónde vamos a ir a acabar en todo esto. Lo que sí sé es que los periodistas tenemos obligación de atenernos a nuestras reglas. Y nuestras reglas son contar siempre la verdad, no crear una realidad y saber que tenemos que chinchar a alguien. Porque si no chinchamos a alguien, ¿para qué servimos? Sergio. Bueno, distinguiendo géneros informativos, ¿no? Géneros periodísticos, está la información, la opinión, que es un género muy valioso en el periodismo, pero ahora hemos entrado en el terreno... Por cierto, ve muy bien que haya línea editorial en los medios de comunicación, tanto que se nos critica muchas veces. Preguntamos por eso y muy mayoritariamente, a la gente le parece que los medios de comunicación en España avisan de cuál es su línea editorial. Yo no tenía tan claro. Les parece bien que lo haya y además les parece que muy mayoritariamente quienes consumen medios lo hacen fundamentalmente buscando el sesgo de confirmación, que digan aquello que quieres escuchar. Da para una reflexión. Pero hay otra pregunta que hacemos y es por la que yo quería subrayar. Preguntamos sobre un fenómeno casi nuevo, que es la desintermediación de los periodistas. Digo casi nuevo porque ya empezamos a hablar de esto cuando Donald Trump empezaba a dirigirse a sus audiencias millonarias a través de las redes sociales y quitando a ese medio de comunicación, que es quienes mediamos entre la fuente de la información y los ciudadanos. ¿Y por qué cumplimos esa función? Básicamente porque es nuestro trabajo, tenemos tiempo para hacerlo, tenemos tiempo para estar 8 o 10 o 12 o 15 horas al día investigando, trabajando y, por tanto, colocando a veces a los poderosos, a los políticos, frente a sus propias contradicciones. Eso sucede en una rueda de prensa. Cuando te saltas a los medios de comunicación y te diriges directamente a los ciudadanos, hay una trampa, porque parece que es algo positivo, pero los ciudadanos no tienen todo el tiempo ni todos los recursos del mundo para saber si el político se la está político o quien sea la fuente se la está colando. Ahora hemos vuelto a preguntar por esto, por la desintermediación. Y hemos puesto, por cierto, en la encuesta, porque teníamos el foco puesto en Luis Enrique. Luis Enrique, seleccionador español durante el último Mundial, que se dirigía por las noches a sus audiencias directamente a través de Twitch, como un caster más. Curioso, porque todo lo que veíamos muy mal, muy negativo durante la etapa Donald Trump en Estados Unidos, y los periodistas alertábamos y decíamos, cuidado que esto es peligroso, ha subido, creo recordar, Fernando, un 30% de los encuestados. Un 30% de los encuestados, que les parece muy bien. Bien, y un 40 y tantos, ni bien ni mal. Nosotros lo hemos interpretado como que casi ni siquiera saben qué les estamos preguntando. Qué curioso, qué curioso. Pero son formatos que los que estamos en esta mesa no vamos a utilizar. Hay 3 periodistas que han trabajado y trabajan radio, televisión, prensa digital también, ¿no, Ángel? Has trabajado en muchos sitios y Franca también, en la radio. No, ahí no me metas. Son muy versátiles, son muy versátiles. Ignacio, cuando quieras. Estoy leyendo en las tan denostadas redes sociales, en el Twitter de Sergio Martín, porque claro, a veces olvidamos que esto es como todo. Si uno sigue en el Twitter al Wall Street Journal, es bastante probable que consiga información que publica el Wall Street Journal o Sergio Martín. Y Sergio Martín retuitea una información de La Vanguardia según la cual, en la presentación de vuestro estudio en Barcelona, el 40% de los ciudadanos está dispuesto a pagar por la información. Dándonos algún dato más de ese sesgo. Ya que mencionas lo de las redes sociales, yo antes había dicho lo de, no cabe la reflexión, hemos entrado en el terreno de la opinión, porque aquí Fernando tiene una opinión sobre las redes sociales y yo otra. Yo no creo... Más coincido contigo que con Fernando. Esta afirmación tan severa de Fernando, que yo creo que lo hice como una butad para generar provocación, lo digo para los que nos están siguiendo ahora en las redes, cuidado. Bueno. Yo no creo que las redes sociales sean... Vamos a ver. No creo que las redes sociales sean enemigos del periodismo, ni mucho menos. Lo que sí creo es que hace falta... que reflexionemos sobre lo que está pasando, que va muy rápido y eso es verdad, y lo que está sucediendo es que a veces no sabemos identificar las fuentes. Las redes sociales no son en sí mismas una fuente, son una plataforma. Es decir, que yo diga que leo algo en Twitter no dice nada, porque efectivamente puede ser una noticia de Sergio Martín, puede ser una fake news, puede ser Sergio retuiteando a La Vanguardia. En sí mismo decir que has visto algo en Facebook, en Twitter, no significa nada. Pero es importante que pongamos el acento en eso, de cuáles son las fuentes. Y ahí sí es verdad que cada vez se difuminan más.
Dicho eso, sobre la pregunta concreta que dices del 40% está dispuesto a pagar por un muro de pago o una suscripción. Esto es alarmante. Es alarmante porque aunque algunos, y eso ha subido entre la encuesta que hicimos hace 2 años y la actual, aunque no llega al 40% en general en toda España, dicen que estarían en un condicional, dispuestos, si acaso, ya veremos si tal, a pagar por consumir información. La realidad es que quienes están suscritos, no sé si llega al 13%, entre los más jóvenes. Curiosamente, el dato es que los más jóvenes más que los mayores. No, quienes están suscritos es 31% en Castilla-La Mancha. En Castilla y León. En Castilla y León, 8% en vuestra encuesta. 31%. ¿Cómo? 8% en vuestra encuesta No, dice que está en uno o en más de uno. A más de uno. Eso es un 9, para ser exacto. Y que lo han estado en algún momento... 12. El doble. Bueno, solo a uno el 22. Eso es preocupante, porque y hay una frase que nosotros decimos, y la formulamos en formato pregunta. Nosotros decimos, ¿está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿El buen periodismo es caro? Es que esto hay que contarlo a la gente. Hay que contar que no es lo mismo buscar en cualquier buscador, en Google, que usamos mucho en España, no es lo mismo buscar y que te digamos cualquier información, que sea el resumen de lo que haya podido salir de cualquier portal de información que puedas tener más o menos prestigio, más o menos... Es que una redacción de un medio de comunicación con periodistas que salen a la calle a buscar noticias es muy costoso. Y no sé, y aquí os lo planteo en formato pregunta a los periodistas, a los que ejercemos esta profesión, no sé si estamos sabiéndole explicar a los ciudadanos lo valioso que es eso. Es que no es lo mismo estar en el lugar de la noticia para contrastar cómo ha sido la noticia en el lugar en el que sucede. No es lo mismo estar que contarlo porque alguien te contó. Sergio, tú cuando presentabas en el canal 24 Horas el debate, a que tenías una persona en el pinganillo que decía vamos mal de tiempo, tal y cual. Pero no sabes lo que estoy disfrutando, porque yo hoy estoy aquí de campo y playa. Pues tengo la oreja un poco... Franca, os voy a pedir un poco de brevedad, Franca. Yo no puedo evitar comentar lo de que el periodismo empieza la repregunta, porque me ha venido a la mente el portavoz de la Junta de Castilla y León, el mago Carriedo, que le puedes repreguntar 15 veces, pero no te va a contestar nunca. O sea que el periodismo no empieza con él. A lo que yo voy. Me ha llamado mucho la atención de los datos de vuestra encuesta. Hay un 32% de personas en Castilla y León que se informan a través de las redes sociales a diario. A las webs digitales 42%. Medios escritos el 20% solo. Pero luego ellos reconocen que los más fiables les parecen, después de la radio, los medios escritos. Sí, hay una contradicción ahí, es verdad. Aquí algo pasa, algo estamos haciendo mal. O sea, ellos son conscientes de que las redes no son tanto de fiar, pero yo Te lo me voy a informo con resumir las en una redes. frase, la decía Adolfo Suárez. Me quieren mucho, pero no me votan. Ya. Y añadía a los cabrones. Esto lo habéis dicho vosotros. Que es algo así, es decir, es esas contradicciones. Nos encontramos muchas de estas en la encuesta. Hay aparentes contradicciones, pero yo creo que da para que ahondemos y reflexionemos. Pues sí, pues los periodistas de la radio y la prensa escrita gozan de mayor prestigio, pero sin embargo no son los mayoritariamente consumidos a diario. Es tremendo, ¿eh? Ángel. Oye, una rápida que no está en el temario. En estos años que llevamos todos dedicándonos a esto del periodismo, ¿cuál creéis, hablo en democracia, cuál creéis que ha sido el peor momento de relación prensa-poder político, poder económico, y si ha habido algún momento de Arcadia feliz? Esto es ya la pregunta que se mojen, ¿no? Yo, como siempre se dice, este es el peor. Es lo que siempre se dice, y los periodistas siempre estamos diciendo que este es el peor momento. Pero es verdad que estamos en un momento de darnos la espalda a las fuentes, y los periodistas, brutal. Algo que hemos tratado aquí, que es la desintermediación, es decir, el hecho de que la fuente se comunique directamente a través de las redes sociales con su clientela, evitando la molesta presencia de periodistas, que claro, nuestra obligación es meter el dedo en el ojo a la gente e intentar sacar las cosas, pues esto ya es bastante significativo. El hecho, decía Franca, de que los portavoces, no el portavoz de aquí, los portavoces en general, y el propio presidente del gobierno, que es la fuente de todas las fuentes, no contesten jamás tampoco una repregunta, cuando se puede repreguntar, que no es todos los días ni mucho menos, pues en fin, no tienes más que ver las sesiones de control parlamentario. Las sesiones de control parlamentario, la oposición pregunta, ¿cuántos va usted a dedicar a no sé qué? Manzanas traigo, y hace un día estupendo. Y esto, y lo repreguntas y te lo vuelven a decir. Así que vivimos en un momento en que el periodismo quizá no esté cumpliendo, y tenemos que hacer una autocrítica, Ángel, quizá no esté cumpliendo con su sagrada misión, que es chinchar a la gente. A lo mejor es más necesario que nunca, precisamente por eso, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero iba a decir una última reflexión.
de la mucha gente con la que hemos hablado, hemos tenido la suerte, es una enorme suerte el proyecto Periodismo 2030, porque hemos hablado con un montón de colegas de profesión, y hablando un día con Rosa María Calaf, estupenda periodista, compañera de Televisión Española y corresponsal en infinidad de países, ella ponía una reflexión sobre la mesa que a mí me gustaría compartir, que ella decía, a ver, no hay ningún problema porque los ciudadanos consuman información o consuman entretenimiento. Pueden consumir una cosa o la otra, o opinión, son géneros periodísticos, géneros televisión, etc. El problema, y es a donde voy, el problema es que muchos ciudadanos están siendo entretenidos cuando piensan que están siendo informados. Ese sí es un problema. Entonces, yo no sé cuál fue el mejor momento, que probablemente yo no lo viví, de relación entre el poder político y los medios de comunicación. Pero sí sé que uno de los momentos más peligrosos que yo he vivido de esta profesión es una en la que muchos aún no se han dado cuenta de la velocidad que está cambiando esto y de que o hacemos bien nuestro trabajo los periodistas o todos estos influencers van a ocupar nuestro espacio. Y será tarde para explicar cuál es la diferencia entre la información y entretener. Bueno, en esa encuesta ha quedado claro que la credibilidad del periodista sigue ganando enteros, ¿no?, frente a otros pseudo-periodismo o periodistas ciudadanos. Eso quizá va un poco en retroceso, ¿eh? Eso que tú estás diciendo quizá vaya un poco en retroceso. Bueno, es decir, pues eso o sí que está me preocupa. ganando la influencia del influencer, valga la redundancia, ¿eh? Y eso es un tema que a mí... Nosotros tenemos un debate ¿No crees que interno es flor sobre de un eso. día? Que No. un Fernando Jauregui que lleva 50 años trabajando, igual me pasa No lo con la sé, cifra. no lo sé. Va a ser imposible Queda corto. que un influencer repita tu historia y al menos perdure tanto en el tiempo. No lo sé, yo lo que creo es que están cambiando los lenguajes y las formas de entender la información. Pero yo a lo mejor porque llevo 50 años, pero yo solamente entiendo la información como que noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. Ya sé que soy muy terco diciéndolo, pero no estoy seguro que Ibai Llanos entienda eso también cuando organiza sus carreras de globos y sus carreras de canicas, junto con sus es otra proclamas forma de no sé qué. comunicar, desde luego. Es otra forma. Sí, pero bueno, también fue comunicar. el primer comunicador que entrevistó a Messi el día Sí. que fichaba por el Paris Saint-Germain. Que no lo entrevistó. Claro, Habló con él, que esa es la reflexión, pero quiero decir que, bueno, para los periodistas deportivos de este país resulta que dijeron, ostras, el primero en entrevistarle ha sido Ibai Llanos, o el primero en tenerle, ¿no? Y ahí sí que enlazo con otra reflexión, pues ahondando en la idea de que los youtubers, los casters, como queramos llamarlo, no debemos verlos como una amenaza o estar enfrentados a ellos. De verdad que creo que son lenguajes complementarios y hacemos trabajos diferentes. Es decir, pues probablemente, y ahí lo decías tú en la primera pregunta, probablemente la pandemia ha ayudado mucho a que en momentos críticos, cuando uno busca información fiable, cuando uno busca agua potable, Claro. no se la juega. Y yo creo que eso es la banderita que tenemos que reivindicar los periodistas y no entrar en contradicciones ni en peleas absurdas con quienes no son nuestros Aparte que competidores. ellos tienen su propio público, que es otro. Es un público, nos falta Franca, lo más que gordo. nosotros, Jóvenes. es un público que nosotros vamos perdiendo. Nos falta Es lo un más público gordo, 20 joven segundos, que vamos José, perdiendo. que yo creo que eso, y lo he probado, y Fernando, Sergio estarán conmigo, la inteligencia artificial es muy eficaz en transmitir información de modo automática y gratuito. Y o eso lo podemos bien, o eso puede ser... Sería una buena pregunta para la próxima encuesta. Pero la inteligencia artificial no tiene alma, ¿eh? No tiene alma. Sí. José Luis, Tampoco quedamos en- Hacienda No la sé si es tiene. agua potable, como decía Sergio, la inteligencia artificial. No sé si es agua potable. va a tal velocidad que si hoy no lo es, lo será mañana. Bueno, Bueno, pues Fernando, te sigo viendo en cuestión de prioridades en el Plato de Madrid. Será un placer y un por honor, siempre. desplazarte hasta Valladolid y estar aquí con nosotros. me ha encantado estar aquí con nuestros queridos compañeros. Igualmente. Incluso con Ángel Cuaresma. No hay más remedio. Porque lo has comido con Ángel, pobre, ¿eh? Y Sergio, bueno, somos del mismo pueblo, Sergio, por cierto, procedemos del mismo pueblo, de Villanueva del Conde. Villanueva del Conde. Gran pregón dio hace unos años. Espero verte por aquí también de nuevo, en breve. Yo me dejo invitar con elegancia. Vale, selectivo, ¿no? Selectivo. Bueno, pues gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.